Una mujer blanca llamada Hannah encontró a un bebé negro en un cubo de basura, pero no sabía que su padre era millonario. En las bulliciosas calles de Nueva Orleans, donde el aroma a comida se mezcla con los sonidos del jazz, Hannah Bennett, una camarera de 35 años con cabello color miel, se apresuraba hacia su modesto apartamento. Su vida era una rutina sencilla: trabajar en un restaurante local y vivir en una casa pequeña pero acogedora. Una tarde de verano, mientras el cielo se tornaba en tonos de naranja y púrpura, Hannah notó algo inusual cerca de su casa. Un bebé de no más de unos meses lloraba desconsoladamente dentro de un cubo de basura. Su corazón se rompió al verlo y, sin pensarlo dos veces, corrió hacia el bebé y lo levantó en brazos. «Hola, pequeño, ¿dónde están tus padres?», preguntó suavemente mientras lo acunaba. El bebé, con grandes ojos marrones llenos de lágrimas, la miraba con una mezcla de miedo y esperanza. Hannah miró rápidamente a su alrededor, buscando a alguien que pudiera estar buscando al niño, pero la calle estaba casi vacía. Decidida a ayudar, llevó al bebé a su casa, lo llamó James y comenzó un viaje que cambiaría su vida para siempre. En las semanas siguientes, Hannah intentó encontrar a la familia del bebé, contactando con la policía y colocando avisos en el vecindario. Sin embargo, nadie apareció para reclamar al pequeño James. A pesar de los desafíos, Hannah se encariñó cada vez más con él, y la idea de entregarlo se volvió insoportable. Decidió criarlo como si fuera suyo, incluso si eso significaba enfrentar prejuicios sociales y dificultades económicas. Un año después de encontrar a James, Hannah inició el proceso para adoptarlo legalmente. No fue fácil, pero su determinación era inquebrantable. Enfrentó numerosos obstáculos burocráticos, pero su amor por James le dio la fuerza para superarlos. «James, ¿te gustaría que fuera tu mamá? ¿Tu mamá de verdad?», le preguntó una noche mientras lo arropaba. Los ojos del niño se iluminaron y asintió con entusiasmo. «Para siempre, mi amor», susurró ella, sellando su vínculo con un abrazo. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en una lujosa mansión, Richard Johnson, un exitoso hombre de negocios negro, vivía una vida de riqueza y prestigio. A los 50 años, era una figura respetada en el mundo empresarial, pero detrás de su fuerte fachada había un hombre destrozado por la tragedia. 10 años antes, Richard había perdido a su esposa y a su hijo en un accidente de avión. El cuerpo de su esposa fue recuperado, pero el de su hijo nunca fue encontrado. El dolor de su pérdida lo atormentaba, y se había sumergido en el trabajo para sobrellevar su duelo. Una mañana, mientras leía el periódico, un artículo sobre un joven prodigio llamó su atención. El chico, llamado James Bennett, había ganado un concurso nacional de matemáticas. Algo en la fotografía del chico le resultó familiar, y Richard sintió una extraña conexión. Intrigado, comenzó a investigar al joven y descubrió que James era hijo de una madre soltera, Hannah Bennett. La historia de cómo Hannah había encontrado a James en un cubo de basura 10 años antes le provocó escalofríos. Las fechas coincidían con la desaparición de su propio hijo. ¿Podría este chico ser su hijo perdido? Decidido a descubrir la verdad, Richard contrató a un investigador privado para indagar en las vidas de Hannah y James. Semanas de investigación revelaron detalles que apuntaban a una posibilidad impactante: James podría ser su hijo perdido. Mientras Richard profundizaba en la investigación, Hannah y James continuaban con sus vidas cotidianas, sin saber nada de la tormenta que se avecinaba. Una tarde, Richard decidió visitar el café donde trabajaba Hannah. Necesitaba ver al chico que podría ser su hijo. «Buenas tardes», saludó Richard, sentado en una mesa cerca de la barra. Hannah se acercó con una sonrisa amigable. «Buenas tardes, señor. ¿Qué le puedo ofrecer?», preguntó. Richard pidió un café, pero no podía apartar la vista de James, que estaba ocupado limpiando mesas. Había algo en la forma de moverse del chico que le recordaba a su fallecida esposa. En los días siguientes, Richard se convirtió en un cliente habitual del café. Poco a poco, fue ganándose la confianza de Hannah, conversando con ella y aprendiendo más sobre su vida con James. Una noche, después de cerrar el café, Richard encontró a Hannah esperando fuera. «Señor Johnson, ¿qué hace aquí tan tarde?», preguntó, sorprendida. Richard la miró con intensidad. «Hannah, hay algo importante que debo decirte sobre James», dijo.
Sus palabras golpearon a Hannah como un rayo. Le contó sobre el accidente de avión, su hijo perdido y su sospecha de que James podría ser ese niño. Hannah sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Cómo podía el niño que había criado como suyo durante 10 años ser el hijo de otra persona? No, no puede ser, murmuró, con lágrimas corriendo por su rostro. James es mi hijo. Yo lo crié. Yo lo amé. Conmovido por su dolor, Richard tomó sus manos. Lo sé, Hannah, y estaré eternamente agradecido contigo por haberlo cuidado todos estos años. Pero necesitamos saber la verdad, por el bien de James. Los días siguientes estuvieron llenos de emociones para todos los involucrados. Se realizaron pruebas de ADN y se revisaron registros médicos. Se mantuvieron largas conversaciones con James, quien estaba confundido y asustado ante la posibilidad de que su vida fuera una mentira. Finalmente, ¿llegaron los resultados? James era, de hecho, el hijo biológico de Richard Johnson. La noticia fue devastadora para Hannah, sentía que estaba perdiendo a su hijo, el niño por el que había sacrificado tanto. James se encontraba dividido entre su amor por Hannah y su curiosidad acerca de su padre biológico y su historia familiar. Consciente del dolor que estaba causando, Richard tomó una decisión sorprendente. En lugar de luchar por la custodia total, propuso una solución diferente. Hannah, sé que esto es difícil para todos, pero creo que hay una manera en la que todos podamos ganar, dijo Richard una tarde, mientras estaban sentados en la sala de estar del pequeño apartamento de Hannah. James es mi hijo biológico, pero tú eres su madre en todos los sentidos que importan. No quiero separarlo de ti. En cambio, me gustaría que ustedes dos se mudaran conmigo. Podríamos ser una familia, los tres juntos. Hannah se quedó atónita. Vivir con el hombre que amenazaba con quitarle a su hijo le parecía impensable, pero al mirar a James, vio esperanza en sus ojos. El niño no quería elegir entre sus dos padres. No sé qué decir, tartamudeó Hannah. No tienes que decidir ahora, dijo Richard suavemente. Tómate tu tiempo para pensarlo, pero quiero que sepas que te respeto profundamente. Hannah, has sido una madre maravillosa para James y me gustaría que continuara siéndolo. En las semanas que siguieron, Hannah luchó con sus sentimientos contradictorios. Temía perder a James, pero también sentía una creciente atracción por Richard, que se estaba volviendo más comprensivo y cariñoso cada día. Tras muchas conversaciones y lágrimas, Hannah finalmente aceptó mudarse con James a la mansión de Richard. El cambio fue drástico. De su pequeño apartamento pasaron a una enorme casa con jardines y una piscina. James estaba emocionado por las nuevas oportunidades, pero se aseguró de pasar tiempo con Hannah, recordándole constantemente que ella seguía siendo su madre. Richard trabajó arduamente para construir una relación con su hijo y se sentía cada vez más atraído por Hannah. Admiraba su fortaleza, dedicación y el amor incondicional que sentía por James. Una noche, mientras James dormía, Richard encontró a Hannah en el jardín, contemplando las estrellas. ¿En qué estás pensando?, preguntó, sentándose a su lado. Hannah suspiró. Sobre cómo ha cambiado todo. A veces me pregunto si tomé la decisión correcta al venir aquí. Richard le tomó la mano suavemente. Hannah, quiero que sepas que estoy profundamente agradecido por todo lo que has hecho por James. Eres una mujer increíble, y estos meses viviendo juntos me han hecho darme cuenta de algo. Hannah lo miró, con el corazón latiendo con fuerza. Me he enamorado de ti, confesó Richard. No solo eres la madre de mi hijo, eres la mujer con la que quiero compartir el resto de mi vida. Las palabras de Richard desataron una tormenta de emociones en Hannah. Había luchado con sus sentimientos durante meses, temiendo que fueran producto de la gratitud o la confusión. Pero en ese momento, al mirar a los ojos del hombre que había cambiado su vida, supo que lo que sentía era real. Te amo también, susurró Hannah antes de que sus labios se encontraran en un apasionado beso. Los meses siguientes fueron de ajuste y crecimiento para la nueva familia. James, feliz de ver a sus padres enamorados, floreció aún más en sus estudios y actividades. Con el apoyo de Richard, Hannah decidió regresar a la universidad para terminar la carrera que había abandonado años atrás. Richard encontró un nuevo equilibrio entre su vida familiar y su imperio empresarial. Sin embargo, no todo era perfecto.
La alta sociedad de Nueva Orleans no veía con buenos ojos la relación entre un poderoso empresario negro y una camarera blanca. Los rumores y el chisme eran constantes y, a menudo, crueles. Hannah enfrentaba miradas despectivas y comentarios velados en los eventos sociales a los que ahora asistía con Richard. «No les hagas caso», le decía Richard, apretándole la mano con afecto. «Lo que tenemos es real y precioso, nadie puede quitárnoslo». Hannah se esforzaba por mantener la cabeza en alto, pero había noches en las que las dudas la asaltaban. ¿Realmente pertenecía a este mundo? ¿No estaría Richard mejor con alguien de su propia clase social? James, ahora de 16 años, era consciente de la tensión que a veces existía. Una tarde, la encontró llorando en su habitación tras un encuentro particularmente desagradable con algunos amigos de la alta sociedad de Richard. «Mamá», dijo, sentándose a su lado y abrazándola. «No dejes que te afecten. Eres más valiosa que todos ellos juntos». Hannah sonrió a través de sus lágrimas, agradecida por el apoyo de su hijo. «Gracias, amor mío. A veces es difícil, pero sé que tengo lo más importante, el amor de los dos». Mientras tanto, Richard luchaba con sus propios demonios. Aunque amaba profundamente a Hannah y era feliz de tener a su hijo de vuelta, a veces se sentía culpable por haber reemplazado a su difunta esposa. Las noches en vela eran frecuentes, con recuerdos del pasado mezclándose con la felicidad del presente. Una noche, incapaz de dormir, Richard fue al estudio. Allí, en un cajón con llave, guardaba las fotos de su antigua vida. Con manos temblorosas, sacó una fotografía de su esposa fallecida sosteniendo a James cuando era un bebé. «Lo siento, María», susurró a la imagen. «Lo siento por haber seguido adelante, pero creo que tú habrías querido que fuéramos felices». En ese momento, sintió una mano en su hombro. Era Hannah, que lo había seguido, preocupada por su insomnio. «Richard», dijo suavemente, «está bien recordarla. Siempre será parte de ti y de James». Richard se volvió hacia ella, con lágrimas en los ojos. «¿Cómo puedes ser tan comprensiva?» Hannah sonrió. «Porque te amo, y amar significa aceptar todo lo que eres, incluido tu pasado». Ese momento marcó un punto de inflexión en su relación. Richard se dio cuenta de que podía honrar la memoria de su esposa fallecida y al mismo tiempo, amar plenamente a Hannah. Hannah entendió que no estaba compitiendo con un fantasma, sino siendo parte de una historia más grande. A medida que pasaba el tiempo, la nueva familia Johnson Bennett se fortalecía. James, ahora en la universidad estudiando ingeniería, era el orgullo de sus padres. Hannah había terminado su carrera en administración de empresas y ahora trabajaba junto a Richard en la expansión de su imperio empresarial, aportando una perspectiva fresca que se acercaba a las necesidades de los trabajadores. Pero el destino aún tenía una sorpresa más reservada para ellos. En el 20º cumpleaños de James, durante una gran fiesta en la mansión Johnson, un visitante inesperado hizo su aparición. Era un hombre mayor, cansado y con una expresión triste. Se presentó como Carlos Ramírez, el piloto del avión que se había estrellado hace tantos años. «Señor Johnson», dijo con voz temblorosa. «He vivido con esta culpa durante años. Necesito confesar algo». El silencio cayó sobre la fiesta mientras Carlos relataba una historia que cambiaría todo lo que pensaban que sabían. Según él, el día del accidente, justo antes del despegue, la esposa de Richard le había pedido un favor extraordinario, que llevara a su hijo a un parque de la ciudad. Carlos confesó que ella le dijo que tenía un mal presentimiento sobre el vuelo y quería que el niño estuviera a salvo. «Yo acepté. Dejé al pequeño James en un parque con la intención de recogerlo después del vuelo, pero entonces ocurrió el accidente». La revelación fue como una bomba. Richard estaba atónito, incapaz de procesar la información. Hannah, con lágrimas en los ojos, recordó la noche en que había encontrado a James. James, por su parte, sintió que su mundo se tambaleaba. «¿Estás diciendo que mi madre biológica me salvó la vida?», preguntó con una voz quebrada. Carlos asintió, incapaz de mirar a nadie a los ojos. «Lo siento mucho, he vivido con este secreto durante años, atormentado por la culpa, pero cuando vi en las noticias que el joven James había sido encontrado y reunido con su padre, supe que tenía que decir la verdad».
El silencio que siguió fue ensordecedor. Los invitados murmuraban entre ellos mientras la familia Johnson Bennet intentaba asimilar esta nueva información. Richard fue el primero en reaccionar, con lágrimas en los ojos abrazó fuertemente a James. «Tu madre te salvó la vida», susurró. «Siempre supe que era un ángel». Hannah, conmovida por la escena, se unió al abrazo. «Yo tuve el honor de cuidarte y amarte todos estos años», dijo, besando la frente de James. James, abrumado por las emociones, miró a ambos padres con amor y gratitud. «Tengo los mejores padres del mundo», dijo entre lágrimas. «Dos personas que me dieron la vida y me salvaron, y dos que me criaron y me amaron incondicionalmente». La fiesta se convirtió en una celebración de la vida, el amor y los giros inesperados del destino. Carlos, después de años de tormento, finalmente encontró la paz al ver que su acto, aunque motivado por razones equivocadas, tuvo un final feliz. En los días y semanas que siguieron, la familia Johnson Bennet tuvo que procesar esta nueva información. Richard pasó horas hablando con Carlos, tratando de entender los últimos momentos de su esposa. Saber que ella había tenido una premonición y había actuado para salvar a su hijo le dio un nuevo significado a su pérdida. Hannah, por su parte, sentía una profunda conexión con la madre biológica de James. «Te dio la vida 2 veces», le dijo a James una noche, primero al nacer y luego al salvarte del accidente. James, aunque aturdido al principio, encontró consuelo en la idea de que su madre biológica lo había amado lo suficiente como para hacer ese acto supremo de sacrificio. Comenzó a investigar sobre ella, queriendo saber más sobre la mujer que le había dado la vida y la había salvado. La revelación también tuvo un impacto inesperado en la sociedad de Nueva Orleans. La historia de amor, pérdida y reencuentro de los Johnson Bennet se convirtió en un fenómeno mediático. De repente, aquellos que antes criticaban a Hannah ahora la veían como una heroína, la mujer que había criado al hijo perdido de uno de los hombres más poderosos de la ciudad. Richard, inspirado por toda la experiencia, decidió crear una fundación en honor a su difunta esposa. La Fundación María Johnson estaría dedicada a ayudar a niños huérfanos y madres solteras, proporcionándoles educación y oportunidades. Hannah se convirtió en la directora de la fundación, utilizando su experiencia personal para conectar con quienes más necesitaban ayuda. Su historia inspiró a muchos y pronto se convirtió en una figura respetada en el mundo de la filantropía. James, ahora consciente de la increíble cadena de eventos que lo habían llevado a donde estaba, decidió utilizar sus habilidades en ingeniería para desarrollar tecnologías que pudieran hacer que los viajes en avión fueran más seguros. «Quiero evitar que otras familias pasen por lo que nosotros pasamos», explicaba a menudo. 5 años después, en el cumpleaños número 25 de James, la familia Johnson Bennet organizó una ceremonia especial en un rincón tranquilo de la ciudad. Inauguraron un parque infantil en honor a María, la madre biológica de James. Durante la ceremonia, Richard habló. «Este parque es un símbolo de amor, esperanza y segundas oportunidades», dijo, con la voz cargada de emoción. «Aquí, donde una madre dejó a su hijo para salvarlo, y donde otra madre lo encontró para amarlo, celebramos el increíble poder del amor maternal». Hannah, de pie junto a Richard, añadió, «Y también celebramos el amor que puede surgir de las circunstancias más inesperadas, el amor que puede unir a personas de diferentes mundos y crear algo hermoso». James, al mirar el parque lleno de niños jugando, sintió una profunda paz. «Tengo 4 padres», dijo, «2 que me dieron la vida y me salvaron, y 2 que me criaron y me amaron. No podría tener más suerte». Esa noche, mientras la familia regresaba a casa, Richard tomó la mano de Hannah. «Sabes, creo que María estaría feliz de ver cómo han resultado las cosas», dijo. Hannah sonrió, apretando su mano. «Creo que sí, y estoy segura de que nos está mirando, orgullosa de la familia que hemos formado». James, sentado en el asiento trasero del coche, miró por la ventana a las brillantes estrellas en el cielo nocturno. Pensó en la increíble travesía que había sido su vida, las coincidencias, las tragedias y los milagros que lo habían llevado a este momento. «Gracias», susurró a las estrellas, a sus 4 padres, al destino que había tejido sus vidas de una manera tan extraordinaria. Y así, bajo los cielos estrellados de Nueva Orleans, la familia Johnson Bennet continuó su viaje,
unida por un amor que había superado todas las pruebas, un amor que había nacido de la tragedia pero que había florecido en la esperanza. Un amor que demostraba que a veces las familias más fuertes son aquellas que se forman en las circunstancias más inesperadas. A medida que el coche se alejaba por las calles de la ciudad, llevando consigo a esta extraordinaria familia, estaba claro que su historia, llena de giros y vueltas, de pérdidas y encuentros, de dolor y alegría, era un testimonio del poder del amor y de la resiliencia del espíritu humano. Una historia que, sin duda, seguiría inspirando a futuras generaciones, recordándoles que incluso en los momentos más oscuros siempre hay esperanza y que el amor, en todas sus formas, tiene el poder de sanar, unir y transformar vidas de maneras que nunca podríamos imaginar.